La última parte biográfica que me gustaría mencionar es respecto a cómo trabajaba Kafka, cómo llegó a ser un escritor literario y cómo vivía su literatura. Kafka no vivió de las obras literarias, no vivió de la venta de sus libros. Para él la literatura era un oficio que solamente podía hacer en las noches o en los momentos en que no estuviera trabajando, y que al mismo tiempo él también intentó hacerlo así porque no quería ensuciar su obra, no quería venderla, no quería que se convirtiera en un producto. Era una especie de terapia para él, como su única salvación, decía él constantemente. Entonces, ¿qué hizo Kafka? ¿A qué se dedicó? Él intentó estudiar química primero, le interesaba, después cambió y quiso hacer historia del arte, quiso estudiar filología, pero su papá no lo dejó y finalmente terminó estudiando lo que el papá lo obligó a estudiar, que fue derecho. Y durante toda su vida trabajó como abogado en una institución de seguros, en la compañía de seguros de accidentes del trabajo, y llegó a tener un puesto bien respetable. Tuvo una carrera desde ese punto de vista bastante exitosa, ¿m? Con buena remuneración, con una cierta posición, pero constantemente se quejaba de eso y él en el fondo solo quería vivir para la literatura, pero tampoco quería vender su literatura. Él en su diario una vez dijo que era lo único que lo mantenía cuerdo esta situación. Por lo tanto, era una persona que tampoco dormía mucho porque, ¿no es cierto?, pasaba todas sus noches dedicado a esta gran obsesión. Y una obsesión además que él sentía que no era perfecta, porque incluso cuando terminó de escribir sus grandes obras, todas las quiso quemar, y si no hubiese sido por Max Brod, que Max Brod era uno de los únicos y mejores amigos que tenía Kafka, porque era un hombre muy complejo, eh, Max Brod era editor, también escritor y editor. Si no hubiese sido por Max Brod, no tendríamos las obras de Kafka, porque él quiso quemarlas todas antes de morir y fue Brod el que salvó algunas de ellas. Entonces, para concluir, les puse ahí algunas frases de algunos teóricos que han analizado la obra de Kafka en distintos momentos, todos del siglo XX-XXI, pero que nos dejan algunas ideas por las cuales nosotros nos podemos agarrar para analizar una obra tan antianalizante, podríamos decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Marthe Roberts, que les aparece ahí con la siguiente diapositiva, es que lo que está haciendo Kafka es, en el fondo, cambiar la definición clásica del símbolo, eh, distorsionar, ¿no? Distorsionar esa definición. Cuando hablamos de símbolo es cuando tú, por ejemplo, si yo dibujo una casa, tú inmediatamente vas a ligar, vas a relacionar ese signo, que es esa casa que yo dibujé, con un concepto, el concepto de casa. ¿M? Entonces, a eso se refiere con símbolo acá en las palabras de Robert. Kafka quiere romper esa vinculación evidente y lógica, de que si yo dibujo una casa, no necesariamente esa casa nos conduzca al concepto de casa que tenemos, ¿no? Entonces el símbolo de Kafka, aunque acepta una multitud de interpretaciones, podemos interpretarla como queramos, las obras de él, eh, no es finalmente la que explicaría los significados. Para este crítico, la proliferación de interpretaciones simbólicas de la obra de Kafka, entendidas como muchos intentos y muchos fracasos, ratifica que la falta de una clave que pueda hacer su obra más inteligible, ¿no es cierto?, es un hecho. Entonces ahí dice, la literatura de Kafka no es simbólica. Es decir, justamente lo que está haciendo él es dedicarse más a la técnica, a la forma, que al contenido. Y es más, quiere romper justamente esa vinculación lógica del contenido y que tiene que ver con el lenguaje. Quiere romper la lógica del lenguaje. Entonces la segunda idea que aparece aquí es de Roland Barthes,
y él dice que en el fondo Kafka concibe la literatura como un fin, que era lo que yo les decía, no como un medio para transmitir otra cosa, sino que como un fin en sí mismo. Eh, y lamentablemente todos queremos entenderlo como un medio, todos queremos entender su literatura como un medio que critica una situación, que, no sé, representa una relación truncada con su padre. Entonces intentamos hacer eso porque hacia allá nos lleva nuestro intelecto, nuestra cabeza, pero Roland Barthes dice, es absurdo porque no es así, ¿no? Se rompe con eso. Em, y finalmente está la idea de Martin Oppenheimer, donde dice que más que llamar las cosas por su nombre, lo que está haciendo Kafka es llamar las cosas contra su nombre, que era lo mismo que yo le decía con el ejemplo de la casa. Lo que intenta hacer Kafka es inadecuar el lenguaje a lo real. Eh, Ahí habla de la literatura del trapecio, ¿no es cierto? Donde lo que se quiere hacer es una inversión del lenguaje, dar vuelta al lenguaje y la realidad. Eh, Eso yo creo que son como las tres grandes ideas de teóricos que nos podrían servir para eh, comenzar a analizar la obra de Kafka con mucho cuidado, con mucha cautela, porque como ya les decía, de por sí es una obra bastante indescifrable. Bueno, nos veremos entonces el próximo lunes.